Hola, hola, nosotros somos El Parche Laboral y hoy vinimos a ustedes a contarles un poco sobre un tema realmente fundamental dentro del mundo del trabajo, como lo es la prima de servicios. Y para esto tendremos que dar un contexto tanto nacional como internacional. Así es, José. Como tú lo mencionas, este es un tema fundamental del cual me parece muy importante resaltar que respecto a la definición que se da en un ámbito internacional, puede proporcionarnos no solo de manera expresa esta definición, sino a través de diversos convenios expedidos por la Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué estos convenios? Porque estos convenios nos mencionan la necesidad de redistribuir los ingresos y participar en las utilidades. Allí está la esencia de la prima de servicios, que aunque no se nombra expresamente por la Organización Internacional del Trabajo, se entiende que debe hacerse como una retribución al trabajador por prestar su servicio. Bueno, debemos hacer un alto, Valentina, muy bien con lo que tú dices, aterrizarlo un poco en el concepto en Colombia. Cabe resaltar que esta prima de servicios en nuestro país es la retribución, como muy bien lo dijiste, que hace el empleador por los beneficios económicos y sociales que obtiene el trabajador. Es decir, que esta prestación consiste en un mes de salario por cada año de trabajo o proporcional si el trabajado menos, lo cual se paga en 2 cuotas durante el año. Exacto, Majo. De igual modo, pues se encuentra reglamentada en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 306, que enuncia que el empleador está obligado a pagar tanto a sus empleados o empleado la prestación social denominada prima de servicio, que corresponderá a los 30 días de salario por año, el cual se reconocerá en 2 pagos diferentes, así la mitad máximo el 30 de junio y la otra mitad a más tardar los primeros 20 días de diciembre. Su reconocimiento se hará por todo el semestre trabajado o proporcionalmente al tiempo trabajado. Así es, chicas, excelente la información que nos han brindado de las perspectivas tanto nacionales como internacionales. Me encantaría agregar otros aspectos de suma importancia como es la jurisprudencia, pues a lo largo de los últimos años la jurisprudencia ha abordado innumerables veces la temática de la prima de servicios. Sin embargo, como base principal se debe tomar de referencia la sentencia C-100 del 2005, la cual menciona varios preceptos importantes sobre esta, tales como la finalidad de la prima de servicios, es decir, la que el trabajador participa en las utilidades de la empresa, según se desprende del numeral segundo del artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo. Resulta totalmente desproporcionado que simplemente en función del carácter permanente o no de la empresa se prive a los trabajadores de las empresas que no tienen ese carácter de prima de servicios. Claro que sí, Mafe, tienes toda la razón. A lo que tú dijiste me parece importante añadir que el pago de esta prima de servicios no fue considerado inicialmente como un factor salarial, dado que no es una retribución por el servicio prestado, la circunstancia que permite excluir el pago de dicha prestación, una serie de actividades que no generan una utilidad directa como tal para la empresa. ¿Qué se debe recordar? Se debe siempre recordar que la prima de servicios es una prestación especial que debe ser cancelada por las empresas de carácter permanente a sus trabajadores. Sin embargo, vemos una excepción bastante importante. Esta es hacia los trabajadores que se vinculan de manera ocasional o transitoria y sustituye entonces la participación en las utilidades de la empresa y la prima de beneficios que previó la legislación anterior a la de 1950, que es la que nos está rigiendo ahorita en materia laboral. Perfecto, chicas. Este recorrido de la prima de servicios es realmente importante para el conocimiento de todos los trabajadores. Bueno, no podemos dejar de lado los grandes doctrinantes que han hablado del tema, tales como el magistrado ponente Jorge Arango Mejía, el cual redactó la sentencia C-710 de 1996 y dice que la prima de servicios se introdujo en la reforma laboral del año 50 para sustituir la obligación que tenían los patronos de dar a sus trabajadores una participación en las utilidades de la empresa, así como la prima de beneficios prevista en el régimen laboral derogado. El pago de utilidades se había convertido en uno de los conflictos constantes entre patronos y trabajadores, de manera que el legislador ideó una forma alternativa de permitir al trabajador recibir una suma determinada de dinero, que en cierta forma representa su participación en las utilidades de la empresa. Bueno, en ese orden de ideas, la prima de servicios es un derecho de los trabajadores que se causa con el servicio prestado. Es decir, durante la ejecución del contrato. Incluso la fecha de terminación del mismo marca la del pago de la prima proporcionalmente al tiempo laborado, de conformidad con lo establecido en el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo.
Pues por lo anterior, a pesar de que no tenga carácter salarial, es claro que el requisito de tiempo laborado es suficiente para acceder al pago de la prima de servicios. Bueno, ya ahondando en temas conceptuales, es importante hablar ahora un poco de cómo se debe tener en cuenta el cálculo de esta prima de servicios y, como hemos dicho, pues corresponde a 30 días de salario por año y se va a reconocer en 2 pagos anuales por todo el tiempo o semestre trabajado o en proporción al tiempo laborado. Entonces, si el salario del trabajador es fijo, la prima se liquidará con el último salario devengado, pero si el salario va a ser variable, este se va a liquidar como el salario promedio del respectivo periodo semestral. Exacto, y es fundamental aclarar que para determinar de forma correcta el valor de la prima de servicios en el semestre en el que se causa, la prima se deberá tener en cuenta todos los factores salariales como la remuneración fija ordinaria, el auxilio de transporte, las horas extra, dominicales y festivos. O sea, todo lo que corresponda a remuneración por servicio prestado, conforme al artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. Así es, Brenda. Pero de esta manera es importante explicarle a nuestros oyentes la fórmula con la que se calcula y a qué fecha se puede hacer exigible la prima por prestación de servicios. Hay 2 formas. La primera es por semestre laborado, que sería salario mensual por 180 días dividido 360. Es decir, que si una persona mensualmente gana 2 millones y lo multiplicamos por 180 días, que es lo que equivale uno de los semestres de cada prima, y lo dividimos en 360, la prima de este trabajador será de 1 millón de pesos. Pero si al contrario el trabajador solo trabajó 45 días, se tomará el salario, que para el ejemplo que estoy poniendo son 2 millones, por los 45 días laborados o el tiempo que laboró esta persona, y lo dividimos por 360, que para este caso la prima de este trabajador sería de 250,000 pesos. Por otro lado, corresponde el periodo de tiempo que se le tomará en cuenta al trabajador, corresponde a 30 días de salario por año. Esta se reconoce en 2 pagos, la mitad el 30 de junio y la otra mitad a más tardar el 20 de diciembre. El reconocimiento de la prima de servicio se hará por todo el semestre trabajado o en porción al tiempo laborado. El primer periodo comprende desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, siendo este día el último plazo de pago. El segundo periodo comprende desde el 1 de julio hasta el 30 de diciembre, pero hay que recordar que el tiempo máximo, y que ahí se hace una excepción, es hasta el 20 de diciembre. Vale, listo. Bueno, sabiendo que tenemos la fórmula para calcular la prima, también sería interesante tratar el tema de la prescripción, ¿vale? Pues para hablar de este tema, la prima de servicios, hay que remitirnos al artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual dice que las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en 3 años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto. Es decir, después de causados o adquiridos, ya que como tal no hay una prescripción específica para la prima de servicios. Es por esto que quien reclama el derecho es el trabajador. Y vale hacer la aclaración que el derecho a la prima de servicios se tiene derecho 2 veces al año, la cual se verá reflejada una prima a mitad de año y una prima a final de año, ¿sí? Pero finalmente, ¿desde cuándo se contará la prescripción? Es la pregunta. La prescripción se contabilizará desde que el derecho se hace exigible para el trabajador. Pero acá es importante mencionar que la prescripción también se debe entender como la pérdida del derecho por parte del trabajador y la cesación de la obligación por parte del empleador, ya que se pierde la oportunidad para reclamarlos judicialmente. Entonces hay que tener eso muy en cuenta. Y entonces, ¿cómo se va a contar el término de la prescripción? Entonces ese término va a ser de 3 años y se va a contar desde que el derecho es exigible para el trabajador. Perfecto, Majo y José, tienen toda la razón. Me parece importante que resaltamos qué pasa si no se paga esta prima de servicios. Bueno, el pago de esta no prestación de servicios genera una sanción para el empleador. Esta sanción puede oscilar entre 1 a 5,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
y a su vez también puede generar que los jueces del trabajo ordenen el pago de la indemnización moratoria, que corresponde a un día de salario por cada día de retraso en el no pago de la prima de servicios. Claro, ¿y cómo se formula la pretensión de la demanda? Pues condenar el pago de la prima de servicios que han sido dejados de percibir desde la fecha X hasta el día de hoy y pagarlas a favor de la persona. Como segunda pretensión, que se condene a la indemnización moratoria por no cumplir con el pago de las primas de servicio desde la terminación del contrato hasta la fecha en que se pague totalmente el valor por prima de servicios. Muchas gracias a todos. Recuerden que somos el Parche Laboral. Y también extenderle la invitación al 12º Congreso Estudiantil de la Seguridad Social y el Mundo de Trabajo, el cual se adelantará en la sede de Pereira del 12 al 15 de septiembre. Los esperamos. Claro que sí, María Fernanda. Muchas gracias. Están todos cordialmente invitados. Nos vemos en Pereira y recuerden, somos el Parche Laboral. Hola, nosotros somos el Parche Laboral